de las 3 de la tarde en adelante ya los videos están disponibles, entonces ahí podemos ir visualizando algunas cosas. Bien, nuestro libro de comunicación y lenguaje. Entonces, por favor, todos con su libro a la mano y vamos a iniciar entonces con nuestro tercer bloque. Quiere decir que entonces yo me voy a ir a mi libro de comunicación y lenguaje Señor, y me voy a trasladar hasta la página 120. Página 120 del libro de comunicación y lenguaje. señor, ¿Ya estamos? ya, señor. Ya, señor. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es el título de esa página, Emily? Espéreme, señor. A ver, Ángel, ¿cuál es el título de la página 120? Textos literarios y sus géneros. Textos literarios. Durante este bloque vamos a ir como que mejorando o ir tratando algunos asuntos respecto a la lectura. Yo en muchas ocasiones les he indicado que es importante que nosotros tomemos el hábito de la lectura. Por lo menos ahora que ustedes están en casa, que se tomen 5 minutos para leer, ya sea que tengan ustedes algún libro que ustedes hayan elegido o pueden leerla lo menos 5 minutos. Bastante a lo largo de lo que nosotros estemos haciendo. En toda nuestra vida la lectura es básica. Entonces, existen varios tipos de textos literarios y estos textos literarios se dividen en algunos géneros. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma finalidad, no todos nos sirven para lo mismo, ¿sí? Puede ser que sea la misma idea que se tenga, pero según el género al que pertenezca, nosotros lo tenemos que saber identificar también. Entonces, una persona o un escritor, por ejemplo, que cree en un libro, ¿sí? Tiene un género específico al que esta persona se dedica a, pues, escribir a poder crear algo. Por ejemplo, si son de un género lírico, por ejemplo, ahí existen los poemas, ahí podemos ir clasificándolos. Entonces, cada uno tiene un género específico al que se dedica y que nosotros podemos leer todo ese tipo de textos literarios que existen. Ejemplo, en un cuadro de color piel, más o menos, que aparece ahí, están dos cuadros pequeños adentro. Tenemos uno del lado izquierdo, donde su título es Accidente en el Parque Centenario, y en el lado derecho encuentro el título Un encuentro siniestro. ¿Ya lo identificaron? Sí, señor. ¿Me indican, por Sí, favor? señor. Sí, señor. Muy bien, entonces vamos a leer estos dos párrafos o estos dos temas que tenemos aquí, para lo cual yo necesito que prestemos la atención debida para saber identificar, conociendo algunos géneros o textos literarios que existen. Muy bien. El primero dice, lleven la lectura conmigo. Ustedes pueden leer ahí en voz alta, ahí en casita, sin necesidad de activar su micrófono. Si ustedes leen conmigo, pues van a ir practicando. Entonces vamos a leer. El título es Accidente en el Parque Centenario. El pasado jueves
Al preguntarle al conductor del haber perdido el control del automotor debido a que un perro se atravesó. Afortunadamente, ninguno de los dos conductores de los automóviles resultó lesionado. Ese es el primero que encontramos. Ahí como que nos... A ver, chicos. Muy bien. Sí, señor. Ahora vamos a pasarnos al segundo cuadrito que está ahí del lado derecho. Dice, el cuarto caballero de la semana, un encuentro siniestro presenció. Un auto azul como el cielo, en un choque con otro se encontró. Inquiriendo las razones del suceso, el jinete se ha perdido, pues a un can imprudente esquivaba. La fortuna transformóse en alegría cuando el hecho ningún daño reportaba. Desde lejos el perro contemplaba a aquellos conductores en la vía. Muy bien, ahí tenemos entonces a los dos, hagamos una comparación, o se refieren a lo mismo que creen ustedes. Vamos a necesitar opiniones. Sí, señor. Sí se refieren Sí. a lo mismo, Sí, señor. o sí tienen algo en común, o qué está sucediendo. Cuéntenme ustedes qué es lo que ven ahí. A ver, Emily. Vamos a ver, ¿alguien que quiera hacer algún comentario sobre esto? ¿En qué se parecen? ¿Por qué notan ustedes que tienen algo en común? ¿Qué está Los dos sucediendo? aparecen en un Cuéntenme. accidente. Los dos aparecen en un accidente. Ah, los dos se refieren a un accidente. Muy bien, Sammy. Ahora, ¿será que la forma en la que narran el accidente en el lado izquierdo y la forma en la que lo narran en el lado derecho es la misma? No. ¿Qué consideran ustedes? No. No es la misma. ¿Será que No. no? Pero ¿será que hay alguna de las dos que entendemos de mejor manera? ¿Cuál entienden ustedes mejor? Y Lado tal vez la izquierdo. primera. La primera. Del lado izquierdo. ¿Por qué del lado izquierdo? A ver, cuéntenme. Necesito que participe. Tal vez se entiende más por la ortografía que tiene. Ah, por la forma en la que lo cuentan, ¿verdad? Tal vez utilizan palabras que nosotros conocemos más, ¿verdad? Entonces, por esa razón, Señor, podría ser que nosotros logramos entender de mejor forma. ¿Sí, Ángel? también podría ser porque los dos accidentes fueron por el perro. Ah, sí, acá. Ah, también porque los dos accidentes fueron por un perro. Pero en el lado izquierdo, como que nos dan a conocer con más detalles lo que sucedió o lo podemos hacer real, ¿sí? En cambio, en el lado derecho, como que utilizan palabras más técnicas, como que hacen que se escuche más bonito, porque incluso ahí no menciona que era el conductor del vehículo, sino que si ustedes se dan cuenta, ahí menciona que era un
jinete, ¿sí? Habla de un jinete y que ahí habla de qué fue lo que sucedió y que había perdido el control. Entonces, ahí hay pero que quieren dar a conocer la misma información. Entonces, esos dos párrafos que nosotros encontramos ahí pertenecen a dos géneros literarios distintos, ¿sí? Entonces, sí nos quieren dar a conocer lo mismo, pero utilizan diferentes maneras para hacerlo. Entonces, ahorita que ya leímos esos dos párrafos, vamos a responder a las preguntas que nos aparecen en la parte de abajo. En la primera pregunta dice, ¿cuál de los dos textos te parece más claro? ¿Y por qué? Entonces, ya leímos estos dos. Algunos ahí comentaron cuál es el que les parece el más claro y por qué razón. Entonces, por favor, escribamos ahí la respuesta correcta. Quiero pedirles que después, cuando vienen los libros vacíos, yo no puedo hacer nada porque el punteo está en los libros. ¿Sí? Y lo trabajamos en clase. Entonces no hay excusa para decir, no supe qué hacer, no supe cómo se hacía, porque les estoy indicando qué es lo que ustedes deben realizar en su libro. Entonces respondan a esa pregunta en la línea que tienen ahí, por favor. Si hay dudas, háganmelo saber de una vez, para que las aclaremos. Ya, señor. Muy bien, Ángel. Ya. Conforme vayan terminando, levanten su mano. Muy bien. Ya, señor. Muy bien, levanten la mano, por favor. Sigan instrucciones. Ahora sí ya me logran escuchar mejor o siempre se sigue trabando el internet. Tal vez si escucha un poquito más. Se traba un poco, pero sí le escuchamos, señor. Ah, bueno, muy bien, me alegra eso. Venga, no tengo la manita, pero ya terminé. Muy bien, Angie. Ahora sí, continuamos. Bien, vamos a ver cuál es su respuesta a esa pregunta, Rodrigo. Yo respondí el izquierdo porque dan a conocer más detalles. Muy bien. A ver, Alexandra, ¿cuál fue su respuesta? Rapidito, por favor. También el izquierdo, señor, ¿Por qué el izquierdo, Alexandra? porque ahí explican más, como explicaron que el perro fue el que hizo el accidente. Muy bien. Adrián, ¿le escucho? Señor, yo elegí el de la izquierda también porque son más específicos ahí. Ah, son más específicos con la información o los detalles que nos dan. Muy bien. ¿Viste? Sí, señor. ¿Qué colocó usted a esa o qué respondió a la pregunta? El izquierdo porque explica mejor y trae más detalles. Muy bien. Bueno, creo que la mayoría se inclinó más al texto que estaba del lado izquierdo porque pues nos brindan más detalles de qué fue lo que sucedió o ahí nos cuentan, nos narran lo que... Ahora, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué dice la segunda pregunta, Ángel? Dice, ¿cuál es la finalidad en ambos textos?
Muy bien. O sea, ¿qué quiere dar a conocer el contenido que tienen ambos textos? ¿Qué creen ustedes? Qué buen A accidente. ver, dar a conocer un accidente, ¿qué más? Informar lo que ha sucedido. Informar algo que ha sucedido. ¿Qué otra opinión tienen? Accidentes, habían perros. Que en ambos accidentes había un perro que lo había provocado, ¿verdad? Ujú, lo sucedido, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Bueno, ¿cuál es la finalidad entonces? Darnos a conocer qué fue lo que sucedió o qué es lo que pasa en el contexto, ¿verdad? O en el espacio donde nosotros estamos enfocados en ese momento. ¿Sí? Muy bien. Escriban la respuesta, por favor, en esa línea que tienen ahí, es una línea. ¿Estamos? Como dijo señor que no lo escuché. Que la finalidad de los dos textos es darnos a conocer información. Si nos referimos específicamente al del lado izquierdo, nos quiere dar a conocer información. Ahora el del lado derecho, pues que nosotros leamos y que veamos eso agradable, que se utilizan palabras bonitas para que nosotros nos interesemos en ese texto. ¿Sí? Pero ambas nos quieren dar a conocer alguna información, alguna situación, ya sea que el suceso sea real o sea imaginario, ¿verdad? Pero nos dan a conocer algo en ambos. ¿Lo tenemos? Sí, Muy bien. Todos ya respondieron a las dos preguntas, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces, en estos dos que nosotros acabamos de leer, podemos comparar dos tipos de textos literarios que existen. Y en la página número 121 nos aparece un organizador gráfico. ¿Se recuerdan ustedes de los organizadores gráficos, verdad? Sí, señor. ¿Sí? Muy bien, en un organizador gráfico vamos a encontrar información importante y ese organizador es de color verde. Entonces nos aparece el título de los géneros literarios. En este caso nosotros vamos a conocer 3 de ellos. El primero que encontramos ahí es el narrativo. Por favor, vamos a leer de qué se trata el género literario narrativo. Por favor, Camila, Isabel, leamos qué es un género literario narrativo. Narra o cuenta historias que pueden ser sucesos reales o imaginados. Muy bien, gracias, Cami. Dice que narran o nos cuentan historias que pueden ser reales o que sean imaginarios. Por ejemplo, en el tema o en el suceso que nos narraron en la página anterior, donde lo del accidente, eso pudo ser un hecho real, ¿verdad? Que ha habido un accidente por un perro que se atravesó y que por eso perdieron el control los de los automóviles. Ese puede ser un hecho real. Ahora, algo imaginario, ¿qué es? Algo que no sucede en la vida real, ¿verdad? Pero que si nosotros hacemos uso de nuestra imaginación, por ejemplo, en los cuentos, ¿sí? En los cuentos muchas veces se nos da a conocer alguna historia y que nos hace que nosotros pensemos en lo que nos están contando, pero es algo que solamente nos imaginamos. O por ejemplo, hay cuentos que conocemos, por ejemplo, Caperucita Roja. ¿Qué otros cuentos hay? gato con botas. Los 3 cerditos. El gato con botas. Ah, los 3 cerditos, muy bien. ¿Qué otros? Muy bien. Hay varios cuentos que ustedes conocen, pero si yo les dijera, a ver chicos, háganme favor de imaginar, utilicen su imaginación y creen ustedes un cuento, sin pensar en los que ya conocen. ¿Verdad que podríamos hacerlo? Tal vez Sí, Sí, pero va sí a costar un utilizamos poco. nuestra,
Sí, pero podemos utilizar nuestra imaginación. Entonces, ¿Lo hacemos todos los- ahorita o nos lo va a dejar de tarea? no, eso va a ser después. Ahorita solo estoy haciendo mención. Entonces, en los textos narrativos encontramos, por ejemplo, los cuentos, ¿verdad? Que son imaginarios, o ya bien sea cuando nos están dando a conocer o nos cuentan una historia o nos dan a conocer algo que sucedió, ¿verdad? Esos son parte de los textos narrativos. Narrar significa contar, ¿sí? Contar o dar a conocer algo. Entonces, ese es el género narrativo. Ahora, ¿cuál es el otro género que podemos nosotros conocer? Ujú. ¿De qué se trata el lírico? Y le voy a pedir a Estrella que por favor nos lea cuál es el género lírico. Activemos nuestro micrófono, Estrellita, por favor. Es que no se quería activar. A ver. Utiliza un lenguaje especial para embellecer el texto y dar a conocer los sentimientos del autor. Muy bien, gracias Estrella. Dice que utiliza un lenguaje especial o palabras se les llaman que son muy estéticas, que se escuchen bonitas, ¿verdad? Y los autores, por lo general, cuando una persona escribe un poema, por ejemplo, pensemos, hay poemas para nuestra mamá, ¿sí? Sí, es cierto. Y en ese caso, las personas que los escriben utilizan las palabras más bonitas que ellos consideran para que se escuche muy agradable lo que nosotros estamos declamando, puede ser, o que estemos leyendo nosotros un poema. O ya sea que el autor es de lo que escribe, da a conocer sus sentimientos, cómo él se está sintiendo, ¿sí? Pero siempre y cuando utilizando palabras que se escuchen agradables, que sean muy bonitas, ¿verdad? Que no es lo normal que utilizamos, ¿sí? Sino que textos, ¿sí? En el lado derecho de la página 120, donde estaba el tema Un encuentro siniestro, ese párrafo, ese pequeño texto que tenemos ahí, pertenece al género lírico, ¿verdad? No nos dan a Ah, sí pues. conocer Porque dice que utilizan lenguaje a especial. grandes rasgos Señor. los detalles de cómo fue el accidente, sino que hasta riman las frases. Muy bien. Señor. Señor, se traba mucho. Sí, Ya estaba se viendo me que acabó es desde hace la un rato, conexión, no lo escuché desde hace un buen rato. fue la conexión la que se estaba yendo, porque aquí me estaba marcando que se había perdido la conexión. Pero vamos a continuar entonces. Les decía, voy a repetir porque creo que esa parte no me la escucharon, de que el pequeño párrafo que encontramos del lado derecho de la página 120, donde el título es Un encuentro siniestro, ese es parte de los textos del que existe, específicamente el lírico, ¿sí? Porque busca palabras como que muy Bonita. tendrían que ser propias para el momento que se está viviendo. Tenemos también el género dramático. ¿De qué se tratará el género dramático? Por favor, vamos a leer, Martín. Son textos creados con la intención de ser representados ante un público. Muy bien, gracias, Martín. Dice que son textos creados con la finalidad de
de poder ser representados. Todos ustedes aquí en el colegio, yo me recuerdo que ustedes realizaron algunas actividades utilizando este género. ¿Por qué? Porque en estos textos se encuentran diálogos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tener una historia, una obra de teatro, por ejemplo, y ahí aparecen los guiones o los diálogos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice un personaje? ¿Qué es lo que dice el siguiente personaje? Y entonces nosotros, si nos aprendemos los diálogos, lo podemos dramatizar y lo podemos presentar frente a un público, Aunque ¿sí? tenga Pero esto, ¿sí, Angie? en el folleto el profe aparece así, de los diálogos. Al les aparece a ustedes, es parte del género dramático. ¿Por qué? Porque si nos aprendemos los diálogos, pues nosotros podemos ir representándolo, ¿verdad? Como que darle vida a lo que nosotros estamos leyendo. Para que las demás personas puedan darse cuenta de qué queremos dar nosotros a conocer. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Vamos a pasar a nuestras actividades, entonces ahora en la misma página 121, a la mitad de esa página ya aparece ahí actividades. Entonces, ¿qué nos indican las instrucciones del ejercicio número 1, Natalie Saray? Dice, completa la tabla tomando en cuenta los textos de la página anterior. Argumenta a qué género pertenece cada uno. Muy bien, gracias Natalie. Nos aparece un cuadro ahí, donde del lado izquierdo tenemos ahí título, luego abajo, género al que pertenece, y el siguiente espacio nos indica que van a ir los argumentos. ¿Se recuerdan qué era un argumento? Era cuando uno como más o menos como reforzaba su opinión o la defendía. Argumento. Muy bien, exacto, muy bien. Es cuando nosotros damos a conocer una opinión, pero tenemos algo que nos indica que sí es cierto lo que yo estoy diciendo, nada más estamos hablando, sino que nos encontramos seguros de lo que nosotros pensamos o estamos opinando. ¿Sí? Bien. Entonces, en la parte de arriba donde dice título, a la par aparecen dos columnas. ¿Sí? En esa fila donde está título, vamos a tomar ese párrafo. ¿Cómo Señor. siendo que se le trabó? Sí, se le trabó. ¿Cuál era el título o cuál es el título del párrafo del lado izquierdo de la página 120? Accidente en el Parque Centenario. Ah, muy bien. Entonces, en ese primer espacio que tengo a la par de donde dice título, en esa misma fila, voy a colocar en esa primera columna que nos aparece ahí, van a colocar ese título. Accidente en el Parque Centenario. Traten de hacer su letra de un tamaño moderado para que lo que tienen ahí sea el correcto y no vayan a pasar de largo a la siguiente fila porque ahí es para el otro tema. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, vamos con el siguiente. Vamos a la par. Quiero pedirles, por favor, que traten la manera de trabajar rápido y bien hecho, ¿sí? Porque si no, se me van a acostumbrar a hacerla. Entonces, por favor, aprendamos a trabajar rápido y bonito. Bien hecho. Bien. Ahora vamos al siguiente espacio. ¿Cuál era el título del párrafo del lado derecho de la página 120? Un encuentro siniestro.
par. ¿Ya lo escribieron? Ujú. Ya, señor. Muy bien. Muy bien. ¿Estamos? Ya, señor. ¿Sí? Muy bien. Ahora entonces vamos a pasar al espacio siguiente, que tenemos ahí, género al que pertenece. Conocimos tres, el género narrativo, el género lírico y el género dramático. ¿Creen ustedes que el texto que está del lado derecho en la página 120 es de género dramático, según lo que les acabo de explicar? ¿Qué dijimos de que cómo eran los textos del género dramático? No, es el negativo. Para ser como representados ante un público. ¿Sí, Natalie? Ah, que son representados frente a un público, o sea que podemos dramatizarlos, que podemos representarlos. ¿Y será que lo que sucedió en ese primer párrafo se podría dramatizar? ¿O hay guiones? Dice ahí qué fue lo que dijo el conductor del vehículo, el automóvil rojo, o dice ahí que dijo el conductor del automóvil azul, ¿verdad que no? Señor, No, señor. No es dramático, es de género. narrativo. Es de género narrativo, muy bien. ¿Por qué narrativo? Porque nos están contando, porque nos están dando a conocer algo que sucedió. Entonces, por lo tanto, ese texto pertenece al género narrativo. Quiere decir que en esa fila, abajo del título que ya tengo, ¿verdad? Accidente en el Parque Centenario, ese texto es de género narrativo. Entonces, yo voy a colocar en ese espacio la palabra narrativo. Colóquenlo ahí, por favor. Ya, señor, y ya hice la otra del otro lado de eso de género en el que pertenece. Señor, yo no mucho le escuché. Muy bien, Ángel. Vamos a esperar a que sus compañeros terminen. Ahí estaba fácil. Ahí estaba fácil porque tenemos que ver a qué género pertenece ese texto para que ustedes lo coloquen y continuemos con el siguiente. Ahora bien, el que tiene como título Un encuentro siniestro, ¿será que es de género narrativo? ¿Qué consideran ustedes? No, no. ¿Es de género Lírico. lírico? ¿Por qué? Porque este es como un poema pequeño el que tenemos ahí, ¿verdad? Es como un poema. Y entonces ese no pertenece al género narrativo, no nos están contando con detalles, sino que solamente quisieron crear como un poema o un párrafo donde daban a conocer esa historia, pero utilizando otro tipo de palabras, ¿verdad? Entonces, es de género lírico. Muy bien. Ahora van los argumentos. Y en este caso tenemos que dar a conocer por qué yo creo que el primer texto, donde su título era Accidente en el Parque Centenario, ¿por qué yo creo que era un texto narrativo? Ahí tengo que escribir por qué. Tengo que defender mi opinión, ¿sí? Entonces tengo que colocar ahí por qué es que yo digo que es de género narrativo. Y en el otro espacio, por qué es que yo creo que es de género lírico. Lo tenemos que explicar ahí. Tienen el espacio amplio ahí. Hagan su letra pequeñita para que puedan colocar la explicación o su argumento de una manera amplia, si ustedes desean así, pero tampoco la letra que vaya a quedar como hormiguitas, porque ya no lo voy a entender. Entonces, por favor, respondiendo ahí a esos dos espacios. Señor, no le escuché, ahora sí me trabo.
Tenemos que colocar nuestros argumentos respecto a por qué yo creo que ese texto donde el título era Accidente en el Parque Centenario, si yo coloqué que era narrativo, en mi argumento tengo que escribir por qué creo que es narrativo. Y en el siguiente espacio, por qué coloqué que era lírico. Tienen que explicar ahí detalladamente. Ah, ok, gracias, señor. Muy bien. Ya, señor, ya terminé los dos. Muy bien, excelente. Ahora voy a empezar a preguntar qué fue lo que colocaron ahí. Ya, señor. ¿Ya lo tenemos? Ya. Muy bien. A ver, Mariano. Mariano ya nos levantó la mano ahí. A ver, Marianito. ¿Qué argumentos colocó? Nada como una Ay, historia. señor, me olvidó bajarla la otra vez. Bueno, terminemos de trabajar, por favor. Nada como una historia de hechos reales o imaginarios. Ya, señor. Ya, señor. Bien. Bueno, Rodrigo, voy a escuchar a Rodrigo primero. ¿Qué colocó en sus dos argumentos, Rodrigo? El segundo argumento no lo he terminado, espérame, señor. Ah, bueno, termine. Pues. Le voy a dar el espacio para que lo termine porque me los va a leer. A ver, Sammy tiene la mano levantada. En el primero puse porque el género narrativo da la información más clara. ¿Y en el segundo? Lírico da las palabras más lindas. Muy bien. A ver, vamos a ver quién más tiene. Jacqueline Mariana. Es el narrativo narra como una historia o hechos reales o imaginarios, y en el lírico es muy poético, el autor se expresó. Bueno, está bien. Nos basamos en la explicación que tenemos arriba, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, Rodrigo. Sí, señor. Es narrativo porque cuenta una historia que puede ser un suceso. Ajá, algo real. Porque utiliza el lírico es porque utiliza un lenguaje especial para embellecer el texto. Muy bien, Rodrigo. Muy bien. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Ya terminaron todos o no? Porque no me han levantado la mano y eso me preocupa. Muy bien. Muy bien, conforme vayan terminando actividades, tienen que levantar la mano para que yo me asegure de que sí van conmigo. Mariano, ahora sí ya. Yo ya terminé, señor. Muy bien, Anche. Mariano. Ya casi, señor. Vamos, Mariano, ya deberían de haber terminado. Apúrese, Marianito, porque si no se me va a quedar. Ya, señor. Ya, señor. Giovanni. Hoy no he escuchado a Giovanni. Sí. Es narrativa porque narra sucesos reales o imaginarios, y lírico porque el texto da a conocer los sentimientos del autor. Muy bien, Giovanni. Bien, bueno, ahora ya sí, ya todos terminamos esa actividad, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Bien, ejercicio número 2. Leamos las instrucciones, por favor, Galilea. Analiza y completa la tabla comparativa acerca de la diferencia entre los géneros indicados. Muy bien, gracias, Galilea. Tenemos ahí otra vez un cuadro que está partido a la mitad y en el lado derecho yo tengo el espacio para el género literario.
En el lado izquierdo tengo el espacio para el género lírico. Ahora, en el lado derecho yo tengo el espacio para el género narrativo. A eso se les llama cuadros comparativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a colocar las características que tiene el género lírico y en el espacio correspondiente colocamos las características que tiene el género narrativo, ¿sí? Cuando nos referimos a características, podríamos decir, por ejemplo, en el género lírico, les estoy dando a conocer la idea y luego ustedes las van a escribir ahí. Bien. ¿Qué sabemos o qué características tiene el género lírico? Yo les decía, se pueden expresar las emociones, los sentimientos de la persona o el autor de lo que se está escribiendo. Utiliza palabras o formas especiales para poder darnos a conocer las ideas y que al momento que nosotros leamos, pues sea algo bonito, que nos cause una sensación agradable al momento de leerlo, no que nos va a dar miedo, ¿verdad? Que utilice palabras inadecuadas. No, es algo donde nosotros podemos leer y pues nosotros ir fomentando el hábito de la lectura, ¿sí? En el género lírico. Ahora, en el género narrativo, ¿qué hace? Nos cuenta, nos narra, nos relata algunos hechos, algunos sucesos que son reales o que son imaginarios, ¿verdad? Hay una diferencia entre ellos. ¿Cuál es la diferencia? Que uno lo podemos utilizar para nosotros, pues, tener un hábito de la lectura y no para obtener información, sino solamente para recrearnos a través de la lectura. Ahora en el género narrativo, pues sí darnos a conocer algo que sucede, informarnos o hacer que nuestra imaginación se ponga a funcionar, ¿verdad? Si estamos leyendo alguna historia o ya sea un cuento. ¿Estamos? Entonces, ya les di a conocer las que tiene el género narrativo. Coloquen en el espacio correspondiente esas características que tiene el género lírico y en el espacio correspondiente del género narrativo las características que acabamos de conocer. Traten de escribir sin cometer faltas ortográficas porque después llevan el cuaderno lleno de correcciones. Dígame, Ángel. Lo que estaba explicando yo ya lo terminé. ¿Ya lo terminó? Ah, bueno, excelente, muy bien. Solo asegúrense de no cometer muchas faltas ortográficas, porque ya vieron ustedes que yo eso siempre es algo que ando viendo hasta en los trabajos. Entonces hay que mejorar eso, por favor. Ya estando en cuarto primaria, ustedes ya tienen que cometer muy pocas faltas ortográficas. Es cierto que nos equivocamos, pero muy poquitas podrían ser pasables. Pero de lo contrario, no, ¿verdad? Todavía un niño de primero, porque está conociendo las letras y su estructura y las palabras todavía. Pero ustedes ya no están en primero, ya están en cuarto, ya vamos a la mitad del ciclo escolar. Entonces tenemos que ir mejorando cada vez más. Señor, ¿verdad que están pasando bien rápido estos meses y días? Están pasando muy rápido. Miren, ustedes ya están iniciando el tercer bloque. Sí. Como si nada, ya vamos a la mitad del año. Mi hermanito ya tiene 3 meses, de pronto. Ya vio, es que el tiempo está pasando bien rápido. Muy bien. ¿Ya lo tenemos? Ya estoy viendo manitas levantadas ahí y eso indica que estamos trabajando. Muy bien, Emily. Martín, ¿qué fue lo que colocamos ahí? Ya.
Mía, por favor. ¿En cuál de los dos, señor? En el primero, por favor, Martín, y luego vamos a escuchar a Mía. En el género lírico se puede expresar nuestros sentimientos o emociones. Muy bien. Y en el otro cuadrito, Ese todavía lo estoy haciendo, señor. bueno, entonces trabajemos el segundo. Trabajemos el segundo, por favor, tienen que terminarla. Sofía, necesito escuchar qué fue lo que colocó ahí usted. Ya terminé, señor. Muy bien. Sofía no está, entonces vamos con Dana. Señor, en el género lírico puse expresan palabras bonitas o sentimientos del autor. Y en el otro género espacio, narrativo puse que nos dan a conocer historias reales o imaginarias. que nos cuentan, nos relatan o nos narran, ¿verdad? Muy bien, Dana. Ahora sí, Mía, escucho. Espéreme, señor, otro ratito. Vamos, pues traten la manera de trabajar rapidito, si no se me van a quedar. Ya se- Sí, Ángel. En lo que les dice a los demás, ¿puedo ir al baño, por favor? Está bien, vaya, no tenga pena. A ver, vamos a ver quiénes no han participado hoy. Yo, señor. Osby. Sí, señor. A ver, quiero escuchar qué fue lo que usted colocó ahí. ¿Cuál es su ¿Dónde, opinión? ¿Cuáles son las diferencias que encontramos entre el género lírico y el género narrativo? Que, Es ¿cómo se llama? la segunda actividad de la página 121. De que utiliza un lenguaje especial, de que nos narra así los sentimientos del autor. Y Ese un es en el género, género lírico. y el género narrativo es como nos cuenta un cuento imaginario o algo por sucedido que pasó como un choque, como aquí en la página de 120. Muy bien, Osby. Muy bien. Ya lo tenemos, ¿verdad? Todos tienen las ideas bien claras y ahí entonces, como les indicaba, encontramos diferencias entre un género literario y otro, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces ahí nosotros podemos notar diferencias. Lo tenemos. Melanie, ¿usted ya terminó? ¿Sí? ¿Me puede decir qué fue lo que colocó ahí? En el género lírico escribí, el género lírico es para expresarse y dar palabras bonitas. El género narrativo es como comentar algo real o imaginario. Muy bien, gracias Melanie. Muy bien. Bueno, creo que ahí vamos ya avanzando todos, ya lo tenemos y tenemos ideas claras. Eso es lo que me interesa, que sepan bien qué es lo que están haciendo o a qué se refiere. Muy bien, vamos ahora entonces con la actividad número 3. ¿Cuáles son las indicaciones de la actividad número 3, Natalie Saraí? Dice, explica brevemente cómo podrías convertir la historia del accidente narrada en la página anterior en un texto de género dramático. Muy bien. Aquí tenemos que ponernos todos a analizar. En la página anterior nosotros tuvimos ahí una historia, ¿verdad? Donde nos indicaba acerca de un choque que hubo. Ahora, vimos que lo encontrábamos en el género narrativo y en el género lírico, pero en el género dramático no nos aparecía.
En el género dramático no nos aparecía. Ahora, ¿cómo puedo convertirlo en un texto del género dramático? ¿Qué les indicaba yo que era la característica específica que tenía el género dramático? Que son textos Hacer una creados con la intención representación ante un público. de ser representados en público. Sí, pero yo les dije que había algo que lo caracterizaba. Cuando yo encuentro una historia donde aparecen los guiones o el diálogo, Dramatizarla. ¿sí? Cuando aparece el diálogo, quiere decir que ese es un texto de género dramático, ¿verdad? Porque cuando aparece el diálogo, yo sé qué es lo que tengo que decir y qué es lo que el otro personaje dice, ¿verdad? Y nos tendríamos que organizar, pero para poder dramatizarlo, tenemos que tenerlo escrito para saber cómo realmente es la historia. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para convertir esa historia a un texto del género dramático? ¿Qué se puede escribir aquí? Como realizar la historia con Puedo decir. A ver, Natalie, nuevamente, por favor. más o menos como realizar la historia con guiones. Exactamente. Eso es lo que deberíamos de hacer. Escribir la historia o estructurarla con guiones o con el diálogo, ¿verdad? Para saber cuál es nuestro papel, cuál es la frase, cuáles son las palabras que tengo que mencionar. Entonces, ¿qué van a colocar en esas líneas? Van a explicar que ustedes pueden estructurar ese texto utilizando diálogos o guiones para convertirlo al género dramático. Coloquen eso en esas líneas correspondientes, por favor. Tienen el espacio ahí amplio para que ustedes expliquen ahí lo que piensan. Señor, ¿me puede repetir lo que dijo? Solo que se me trabó un poquito. Les decía que para poder nosotros convertir un texto, ya sea lírico, ya sea narrativo, a un texto dramático, del género dramático, lo que podemos hacer es estructurar esa historia con guiones o con diálogos para poder representarlo ante un público, ¿verdad? Porque si no tenemos los guiones o qué es lo que va a decir cada personaje, no podríamos dramatizar y eso se hace un desorden completo. Ya, señor. Muy bien. Ya, señor. Muy bien, Ángel. Ya, señor. Muy bien. Ya, señor. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos todo esto, ¿verdad? Ya tenemos las 3 actividades. Escribamos, por favor. Los que todavía no han terminado, dedíquense a terminar la actividad para que no se vayan a atrasar. A ver, Giovanni, nuevamente, por favor. Creo que tenemos problemas ahí con su micrófono, Giovanni. ¿Me podría escribir, por favor, en el chat de la reunión para que yo pueda ver qué es lo que está sucediendo? Ya, señor. Muy bien, Jacqueline. Ya, señor. Muy bien. Solo Ya, vamos a señor. esperar a que Giovanni me escriba para ver qué es lo que sucede. Ya, señor. Muy bien, ya lo tenemos. Sí, señor. Ok.
Creo que ya está. Ah, bueno, Giovanni no me entendió qué era lo que tenía que hacer. Bien, miren pues, aquí en la página 120 encontramos nosotros dos textos ahí pequeños, ¿verdad? Estaba uno donde el título era Accidente en el Parque Centenario. Y dijimos que esa historia que nos estaban narrando, ese hecho, ese suceso, era parte del género narrativo. ¿Por qué? Porque nos cuentan a detalles qué es lo que sucedió en ese momento. En el lado derecho encontrábamos el otro título donde decía un encuentro siniestro, pero ahí utilizaba palabras distintas. Muchas veces hay palabras que nosotros no conocemos, pero que tratan de usarlas para que se escuche bonito lo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, ese es parte del género lírico, pero además del género narrativo y del género lírico, existe otro tipo de texto, que es el género dramático, que yo les decía que es cuando encontramos alguna historia donde aparecen los guiones e indica qué es lo que cada personaje es lo que dice o qué es lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, cuando encontramos una historia donde nos aparece qué es, o el diálogo, qué es lo que dice cada uno de ellos, a eso se le llama texto dramático. ¿Por qué? Porque si yo quiero darlo a conocer o darle vida a ese texto que yo tengo para que otras personas puedan verlo, no leerlo, sino que a través de la dramatización que nosotros hagamos puedan conocer esa historia, entonces yo tengo que tener escrito todo ese diálogo y a eso se le llama género dramático, porque lo podemos presentar frente a un público o representarlo. ¿Ya? Entonces, en esa última actividad, en el número 3, nos pedía que explicáramos cómo podíamos convertir lo del accidente en el Parque Centenario, lo que nos estaban narrando, cómo lo podía yo convertir a un texto dramático. Y dijimos que lo podíamos convertir creando el diálogo o lo que cada personaje dijo. Por ejemplo, cuál fue la reacción o qué fue lo que dijo la persona o el conductor del vehículo rojo y qué fue lo que dijo la persona del vehículo azul, ¿sí? Ahí ir creando nosotros el diálogo o la conversación que se da entre las personas. Ahora sí, Giovanni. Muy bien. Bueno, entonces tenemos ese espacio y vamos a pasar a la siguiente página. Ya se los expliqué, chicos, me prestaron atención, ¿verdad? Sí, señor. Sí, sí, no. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Ya sabemos entonces que es un texto narrativo, ya sabemos que es un texto del género lírico y ya sabemos cuáles son los textos del género dramático. Ahora vamos a pasarnos a la página 122. Todos, por favor, ahí en la página número 122. Melanie, Ya sé. ¿cuál es el título de la página 122? De la página. Interpretemos textos narrativos. Muy bien, Melanie. Interpretemos textos narrativos. Bien. Les decía, y ahí en el libro también les aparece, que narrar es contar o relatar algo. Por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes, a ver, por favor, nárrenme qué hicieron durante esta semana de vacaciones. ¿Qué harían ustedes? Empezar a contarme qué fue lo que hicieron, si estuvieron descansando, si estuvieron practicando algún deporte, por ejemplo, o alguna actividad que ustedes hayan hecho durante esa semana, ¿sí? Narrar entonces es contar algo que nosotros hacemos, algo que nosotros vemos o algo que nosotros imaginamos. Como les decía, si yo les dijera, por favor, nárreme un cuento que usted creó, ¿va a utilizar su
Imaginación. No Imaginación. puede ser que sea algo que no es real, sino que usted lo está creando nada más con su imaginación, pero es parte de los textos narrativos. Bien, ahora vamos a leer aquí un pequeño cuento que encontramos en la página 122 y 123. En esas dos esas dos páginas contienen el cuento que se llama El secreto del circo. Necesito que prestemos mucha atención a todo este cuento porque también tiene algunas partes, un cuento tiene sus partes y las tenemos que saber identificar. Entonces, para esto yo voy a pedir a ustedes que vayan leyendo. Entonces, no les digo de una vez qué parte les toca porque entonces ahí sí se ponen atentos. Necesito que lleven la lectura conmigo y cuando yo mencione el nombre, usted continúa rápidamente el párrafo donde tiene que usted leer, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, el título del cuento es El secreto del circo. Por favor, respetamos signos de puntuación. Ese sábado, muy temprano, desde que el sol iluminó y acarició su rostro, Felipe sabía que ese día iba a ser fantástico. Sammy. Cristel, por favor, continuemos la lectura. En el pueblo, la esperanza. No se hablaba de otra cosa. El circo y su caravana de impresionantes animales acababa de llegar y su padre cumpliría la promesa. Esa noche Ahí nada más, Cristel. Continuemos, Angie. Presenciaría la función. A Felipe le gusta mucho, él cumpliría la promesa. El circo, pero existía algo con el que toda su vida había soñado. Ver de cerca de un elefante. De verdad, hice esperando, el instante estaba por ocurrir. Ahí nada más. Estrella. Señor, ¿me puede esperar un poquito? Solo que como mi teléfono ya no tenía carga, lo iba a pasar la reunión a mi tablet. Muy bien, entonces vamos a continuar. Dana, por favor. No está Dana. Muy bien, vamos entonces con Martín. En las gradas todo el pueblo se reunió para disfrutar el espectáculo. La emoción se podía percibir en el rostro sonriente de los niños y las damas sorprendidas ante la valentía de los intrépidos trapecistas o por lo inusual de la mujer barbuda. Todo parecía perfecto. Muy bien. Adrián. Y entonces me dijo el don, ese es un... No está Adrián también. Cristian. Señor, para que se me trabó. El momento llegó el anuncio prometía que nadie olvidaría esta actuación ante el expectante público. El enorme paquidermo apareció, pero nada sucedió. El silencio inundó el lugar.
La respiración de Felipe se podía sentir, su corazón se llenó de emoción. Sin embargo, el elefante jamás se movió. Ahí nada más. Alexandra, continuemos la lectura. Ahorita, señor, solo voy a poner a cargar el teléfono. Chicos, por favor, necesito que tengan sus dispositivos siempre con carga o estén listos, porque ustedes saben a qué hora reciben clases. A ver, Mía, por favor, leamos. Y la compu ahorita. Mía, continuemos la lectura. ¿Por dónde íbamos, señor? Solo que me perdí. No llevan la lectura conmigo. Por favor, les pido de que estén atentos a las clases. Estoy tomando en cuenta todas estas acciones, chicos. Iván, por favor. Tenía que haber una explicación. Y el tomador podía explicar la actitud de aquel imponente animal. El público empezó a abuchear y a los rostros de asombro se convirtieron en gestos de desprecio, desesperación. El dueño del circo pensó que este sería el final. Muy bien, gracias, Iván. Pasamos a la siguiente página. Moisés, por favor. Solo Felipe, que amaba a los animales, escudriñaba los movimientos del elefante para encontrar una respuesta ante la situación inesperada. Hay nada más, Moisés. Gracias. Bien, Mariano, continuemos. Inesperadamente, un grupo de revoltosos payasos apareció en el escenario y en menos de 5 minutos, ante las risas y el alboroto, todo el público había olvidado el incidente. Todos menos Felipe y su padre, quien notó que su rostro no volvió a brillar durante el resto de la función. Muy bien, ahí nada más, Mariano. Yo, señor. Rodrigo. Al finalizar el espectáculo, mientras las personas desalojaban la carpa y el silencio volvía a reinar, el padre ya sabía lo que iba a escuchar. La mirada suplicante de Felipe le hizo buscar el lugar en donde se encontraba reposando el animal. Gracias, Rodrigo. Ahora sí, Estrella. Esa noche, el padre e hijo presentaron un acontecimiento que nunca iba a olvidar. Ahí, junto al elefante, se podía observar una hermosa y perfecta cría. Ante sus ojos estaba el milagro de la maternidad. Quizás los habitantes de la esperanza... Y nada más, Estrella. Gracias. Yo, señor. Ahora, por favor, leamos a Amílcar. Muy bien. Quizás los ambientes de la esperanza ya no recordarían lo ocurrido en el circo aquella noche y nunca sabrían lo que en realidad sucedió, pero de la familia circense, Felipe y su padre guardaría aquel hermoso secreto para siempre en su corazón. Gracias, Amílcar. Ahí nada más. Ese cuento que acabamos nosotros de leer fue escrito por una autora guatemalteca. ¿Cuál es el nombre que nos aparece ahí en la parte de abajo? Carla Monterroso. Carla Monterroso es una autora guatemalteca.
¿quién creó este cuento del secreto del circo? Circo. Bien, a ver, indíquenme ustedes qué identificaron ahí, de qué se trata esa historia, según lo que se les narra ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? Si prestaron atención a la lectura. A ver, Melanie. Se trataba sobre un niño que se llamaba Felipe, que le gustaban los elefantes. Y al final, casi al final de la función, le pidió a su padre de que buscaran el lugar en donde estaba su animal favorito, el elefante, que se quedó quieto en cuando era su turno de actuar. Muy bien. Al ver al elefante, vio a la cría y como decían de que ellos no iban a contar el secreto y siempre lo mantendrían dentro de su corazón. Muy bien, gracias Melanie. Muy bien. Esta historia nos narra acerca de un niño que le gustaban los elefantes. Elefantes. Muy bien, y fueron a ver una función a un circo. ¿Cómo se llamaba el lugar? ¿O cómo se llamaba el lugar de donde las personas eran y donde estaba esa función? Ahí se los narraba en el... La Esperanza. La Esperanza. ¿Cómo se llamaba ese lugar? La Esperanza. Muy bien, se llamaba La Esperanza. Y todos estaban atentos, pero lo que querían ver, especialmente Felipe, era El elefante. el elefante. ¿Y qué pasó con el elefante? Se quedó nada más parado ahí y no hizo nada, ¿verdad? Eso nos menciona. Y cuando dice que las personas empezaron a abuchear, ¿qué creen ustedes que a qué se refiere? No sé qué significa escuchar. O sea que empezaron a hacer bu, ¿verdad? Como que indicando de que no estaba realizando su función el elefante, ¿verdad? Pero Felipe, que estaba tan emocionado, se decepcionó tanto al ver que el elefante solamente se salió a parar ahí, ¿verdad? Y no hizo nada más. Pero había un motivo por el que el elefante estaba así. Y Felipe lo descubrió, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿O por qué fue que el elefante actuó de esa manera? Porque estaba embarazada. Sí, porque estaba a punto de Tener un elefantito. de tener un elefantito, ¿verdad? Era una elefanta, decía ahí. Tener un elefante bebé. Ahí decía que era una elefanta. Por eso es importante que al momento de que nosotros leamos, veamos las palabras para poder leer correctamente, porque a veces ahí empiezan a haber algunos desfases, ¿verdad? Cuando no leemos bien, le perdemos el sentido a lo que nosotros estamos viendo. Entonces, ahora aquí, en este cuento que nosotros acabamos de leer, es parte de los textos narrativos, porque nos cuentan, nos relatan, nos dan a conocer algunos detalles de algo que sucedió, ya sea que sea real o que sea alguna aventura o que sea algo fantástico. Cualquiera de esas situaciones son parte de los textos narrativos. Pero siempre un texto narrativo se divide en tres partes importantes, que es el inicio, ¿sí? El inicio del cuento. En el inicio de cualquier narración nos van a dar los aspectos importantes, datos, por ejemplo, nombre del personaje principal, el nombre del lugar, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le gusta. En este caso, ¿cuál es nuestro personaje principal en ese cuento que acabamos de leer? Felipe. Felipe. ¿Cuál es el nombre del lugar donde Felipe estaba? El pueblo. La Esperanza. El pueblo que se llamaba La Esperanza. Muy bien. ¿Y qué era lo que Felipe quería hacer?
Ver un elefante. Ver al elefante. Ver a un elefante, y para poder Ver a un elefante. tenía que ir a la función del circo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vean la página 122 de su libro y a la par del inicio del cuento, en el primer párrafo, aparece una línea de color verde. ¿Ven esa línea que está ahí? Está de forma vertical. Esa línea nos está indicando que ese es el inicio o la presentación de este texto o de este cuento. ¿Sí? Oh, sí. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente o la siguiente parte que tiene un cuento? ¿Es el nudo o conflicto? O el conflicto. Muy bien. Se le llama nudo o conflicto. ¿Por qué? Porque es aquí donde empiezan a darse algunos problemas. O peleas. Ajá. O lo que sucede, algo que es contrario a lo que el personaje quiere, ¿verdad? En este caso, si recordamos el cuento que acabamos de leer, ¿cuál fue el problema que sucedió? Que el elefante De se que quedó el parado. elefante solo salió y Muy se bien. quedó parado ahí. El elefante solo salió y se quedó parado y todas las personas no estaban conformes con lo que estaba sucediendo y que Felipe se quedó muy triste, muy decepcionado, pero que salieron unos payasos, ¿verdad? Como que para poder enmendar lo que sucedió con el elefante. Entonces empezaron los payasos con su función. Y con esto, pues las demás personas olvidaron lo que había sucedido, pero al que no se le olvidó fue a Felipe, ¿verdad? Porque él iba específicamente por ir a ver al elefante. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros el nudo o el conflicto en este cuento? Vean ahí, tenemos una línea de color morado, ¿sí? Esa línea de color morado nos indica que ese es el nudo o el conflicto de este cuento. Toma esa parte y los otros dos párrafos que siguen de la página 123. Ahí está narrado todo lo que sucedió, ¿verdad? En ese momento. Luego tenemos una tercera parte de los cuentos o de los textos narrativos, que es desenlace. ¿Y cuál es un desenlace? Es donde se le da la solución o se resuelven los problemas que estaban sucediendo en el cuento y se da el final de nuestra historia. ¿Sí? En este caso, ¿cuál fue el desenlace del cuento del secreto del circo? ¿Cuál fue la solución para que Felipe no estuviera triste? Que Felipe y su papá fueron a ver qué pasó con el elefante. Que ahí es Muy donde bien. vieron a la cría. Que el papá de Felipe se llevó al niño a ver el espacio donde estaba la elefanta, ¿verdad? Y para poder ver qué era lo que sucedía. Y la sorpresa que se llevaron fue que ya tenía un pequeño hijo, un elefantito, ¿verdad? Y que por esa situación fue de que ella actuó de esa manera al momento de su presentación en el circo. Y que ese fue un secreto que quedó entre el papá de Felipe y él y los dueños del circo, ¿verdad? Solo ellos conocían por qué motivo fue que la elefanta, ajá, se quedó parada, ¿verdad? Entonces, en todo cuento siempre encontramos el inicio o presentación, el nudo, ¿verdad? O los conflictos que se dan. Y por último, siempre encontramos un desenlace, que es el final de una historia. ¿Hay dudas al respecto de este tipo de cuentos? ¿No hay dudas? No, tal vez no hay dos. ¿No tienen ninguna duda al respecto? ¿Todo quedó muy claro? Muy claro. ¿Sí? Muy bien. Y Entonces, muy bien, les voy a pedir un favor el día de hoy.
Ustedes tienen un cuaderno de deberes de comunicación y lenguaje, ¿se recuerdan? Sí. Muy bien. Pero ustedes también saben de que estamos iniciando nuestro tercer bloque. Entonces, lo primero que me van a hacer ustedes el día de hoy, esa es una pequeña tarea para que vayan y desempolven sus cuadernos, porque de plano se quedaron guardados toda la semana pasada y no se recuerdan dónde están algunos, van a empezar a buscarlos hoy. Entonces, por favor, que saquen su cuaderno de deberes de comunicación y lenguaje y me van a hacer el favor de realizar un separador de bloque. ¿Cuál es el separador de bloque? Donde yo coloco tercer bloque o bloque 3 y me van a hacer favor de hacer un dibujo. ¿Sí? Lo pintan y que se mire bien bonito, que se mire bien bonito. Es el tercer bloque. Muy bien. Lo que a mí no me gusta y les vuelvo a recomendar es de que ustedes doblen las hojas. A veces lo hacen, doblan la hoja y queda como un triangulito. Pero, ¿saben cuál es el problema? Que después, cuando ustedes quieren escribir en las hojas que vienen a continuación, entonces quedan como unas graditas y las letras quedan todas torcidas y no se puede escribir. Entonces, por eso yo prefiero que ustedes hagan un dibujo y ustedes identifiquen bien que es el tercer bloque, pero que no doblen la hoja. ¿Está clara esa situación? De que la misma hoja, sí, solo una hoja. Ahí tiene Solo en una hoja. Sí. Ustedes pueden, vamos a suponer que este es mi cuaderno, ¿verdad? Entonces yo puedo tomar la hoja. Siempre traten la manera de que sea de este lado, siempre, ¿sí? Entonces ustedes colocan ahí bloque 3 o tercer bloque, un dibujito y luego entonces ya se van a la página siguiente. El reverso o la parte de atrás de esa hoja donde ustedes van a hacer su separador, no lo utilizamos. Esa parte se queda en blanco y vamos a iniciar en la siguiente. Entonces, ¿qué van a hacer ahí ustedes? Me van a hacer el favor de crear un cuento. No de copiar, no estoy diciendo de copiar un cuento. Van a crear. ¿Es tarea? Sí, es tarea. Van a crear ustedes su cuento. Van a imaginar, primero le van a poner piensan de qué quieren hablar. Primero tienen que pensar de qué quieren crear su historia y le ponen un título. Teniendo su título, empiezan a estructurarlo y a escribirlo. Se recuerdan que su cuento tiene que tener un inicio o una presentación donde se da a conocer quiénes son los personajes, qué es lo que quieren hacer, en dónde se encuentran. Los personajes. ¿Qué manda? ¿Te van a hacer dibujos en los personajes? Pues si ustedes ahí van a utilizar su creatividad. Si ustedes quieren agregar al final un dibujo relacionado a lo que están contando, pueden hacerlo. No hay ningún problema, pero tienen que ir escribiendo ustedes. Entonces hacen el inicio, luego el nudo o el conflicto, cuál es el problema o qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Entre los personajes y luego el desenlace, o sea, el final de la historia, donde se solucionan los problemas y ahí queda nuestro cuento. Y si ustedes quieren agregar algún dibujo o quieren ir representando qué es lo que sucede durante toda su historia, pueden hacerlo. Asegúrense, por favor, de no estar cometiendo faltas ortográficas, ¿sí? Muchas. Si tratemos de evitarlas por completo. Para eso tienen ustedes un diccionario. Si yo tengo dudas de cómo se escribe una palabra, voy al diccionario y busco cuál es la manera correcta. Una opción es esa. Otra, pueden pedir orientación también a sus Señor. para que ustedes no ahora sí, Miren, ¿qué estaban haciendo? Solo que me desconecté un rato. Estábamos viendo cuáles son las partes de un cuento y les decía que tienen una tarea en el cuaderno de deberes de comunicación y lenguaje donde primero tienen que hacer el separador de bloque y luego van a ustedes a crear un cuento corto, ¿sí? No vayan a hacer un cuento de unas 8 páginas porque se van a cansar.
Tiene que ser un cuento corto, pero que tenga las partes, ¿verdad? Que tenga su inicio y presentación, el nudo y el desenlace. ¿Sí? Las tres que aparecieron, solo esas tres. Esas son las 3 partes que tiene un cuento, entonces ustedes lo van a hacer de esa forma. ¿Alguna otra duda? Bueno, gracias. Muy bien. Con Casamalde o Este bloque, gracias Camila, vaya que me dijo porque les tenía que recordar. Para este bloque yo quiero que trabajemos con letra de carta. ¿Sí? En todos los cuadernos, en letra de carta, por favor, porque a veces a algunos se nos dificulta, pero entre más la practiquemos, mejor va a ser nuestra caligrafía, ¿verdad? Entonces tienen que ir practicando en letra de carta, por favor. Yo siempre escribo con letra de carta. Muy bien. Entonces se recuerdan, hay que hacer esas actividades. Dígame, Ángel. 2 cosas. Primera, a mí no se me dificulta mucho hacerlo en letra de carta. Y segunda, ¿cómo se llama? Luego le aviso si me acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿se recuerdan? Hay que hacer un cuento, pero no copiado de ningún libro ni nada, sino que ustedes, utilizando su imaginación, pueden hacerlo de animalitos, de objetos, de lo que ustedes quieran. Ustedes pueden ver de qué realizar su cuento. ¿Alguna otra duda con esta actividad que van a realizar? ¿Para cuándo es la tarea? Para mañana. Ya lo tienen que tener hecho para el día de mañana, porque yo voy a preguntar de qué se trató su cuento, que nos narren qué fue lo que hicieron. Entonces, necesito que para el día de mañana todos lo tengan estructurados. En este bloque yo voy a estar controlando de igual forma que en el bloque anterior la participación, la responsabilidad con las tareas que se realizan en clase. Todos esos aspectos se toman en cuenta. Recuérdense de eso, por favor. Si ustedes participan, todos? se van quitando, sí, si ustedes participan, se van a ir quitando el miedo de hablar frente a otras personas, y eso es muy importante, ¿sí? Recuérdense ustedes que no hay ningún problema cuando nos equivocamos, porque nosotros vamos aprendiendo de esos errores que cometemos, y no hay nadie más, solo el único perfecto es Dios, ¿verdad? De ahí nosotros no, entonces todos cometemos errores. Y el hecho que alguien se equivoque no quiere decir que yo me voy a estar riendo o burlando de los demás, ¿verdad que no? Nunca lo intente. Nunca tiene que suceder eso, sino que debemos siempre en lugar de estarnos burlando o hacer cosas negativas de nuestros compañeros o de otras personas, hay que ayudarnos, hay que apoyarnos y aprender todos juntos. Entonces, no se preocupen, participen sin pena, sin miedo, porque todos estamos aprendiendo. Yo aprendo de ustedes y ustedes también aprenden de mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces ya teniendo claro acerca de estas actividades de esta actividad principalmente, que es la que van a realizar el día de hoy, entonces quiero comentarles, hoy no trabajé con el libro de matemáticas. ¿Por qué no quise hacerlo? Porque hay algunos libros que todavía no los han venido a recoger. Entonces, con la finalidad de que ustedes el día de hoy no se atrasaran, no iniciaran el bloque y ustedes estuvieran atrasados con sus actividades, entonces el día de mañana sí entramos de lleno al curso de matemáticas. Entonces pido de favor que en el resto de la mañana, si les fuera posible, venir a traer los libros de las personas que todavía no lo tienen en casa, que vengan durante la mañana. Ahora, si no pudieran ustedes durante la mañana, entonces me hacen favor, durante la tarde, de 3 a 6 de la tarde, atienden acá en el colegio. Entonces pueden venir y aquí se los entregan para que ustedes ya estén listos el día de mañana. Aprovechen su tiempo. Si ustedes el día de hoy tienen la oportunidad de realizar separadores de bloque de ciencias sociales, de ciencias naturales y de los otros cursos como lo es
educación cristiana y productividad y desarrollo, sería excelente que ustedes traten de avanzar con estos, ¿sí? Para que al momento que yo el día de mañana les envíe ya el primer PDF del tercer bloque, ya tengan ustedes todo ordenadamente, porque el problema es después cuando no hacemos separadores de bloque, entonces se revuelven los contenidos del segundo y del tercero y no sabemos de dónde a dónde estudiar. Entonces tienen que tener ustedes bien ordenadas todas las actividades. ¿Ya vieron? Entonces de esas experiencias tenemos que aprender y ser ordenados. ¿Dudas al respecto? No, señorita. Señor. ¿No tienen ninguna duda? No, señor. Muy bien. No. Les comento, este bloque sí voy a estar revisando, voy a pedir algunos cuadernos. Cada viernes yo voy a especificar qué cuadernos para ir viendo que vayan al día con todos los contenidos en cada curso. Entonces, por favor, tienen que ir al día con todos sus actividades. ¿Cuaderno de lecciones? Cuaderno de lecciones no estamos utilizando de momento. Solo estamos utilizando cuaderno de caligrafía y cuaderno de aprestamiento. Esta semana no tienen ustedes en casa, el viernes los tienen que venir a recoger porque ya les mando actividades. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos claro todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Sí. Sí, señor. ¿No hay dudas al respecto? No, señor. No, señor. Bueno, muy bien. Estamos ahí entonces con lo que hemos realizado el día de hoy. Mañana nos corresponde. Sí, dígame. Mire, ¿se puede quedar un ratito? ¿Sabes que le voy a mostrar algo? Ah, bueno, está bien. ¿Para usted? Muy bien, está bien, claro. Yo me puedo quedar todavía un ratito. El día de hoy, entonces, terminamos nuestras actividades hasta este momento y entonces el día de mañana ustedes se recuerdan que tenemos nuestras clases